Muy bien, mis hermanos, si son tan gentiles, acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Y quiero que me acompañen a leer en esta versión de la Reina Valera los versos que van del 1 al 8. Si son tan gentiles, hoy estaremos considerando una de estas historias maravillosas, muy aleccionadora para nosotros y muy puntual para empezar el año que estamos comenzando a 2026. Juan capítulo 12, los versículos que van desde el 1 hasta el 8. Escucha cómo dice el texto: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, la cual visitaba frecuentemente, y esta vez a donde estaba Lázaro, es decir, a casa de aquel hombre que milagrosamente había sacado de la tumba. De hecho, el texto dice: el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esa palabra clave 2 veces, la palabra muerto, para que nadie quede con duda. Y le hicieron allí una cena, y dice la escritura: Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué escena tan hermosa. De repente, dice, entonces María tomó una libra de perfume, es descrita aquí como de nardo puro, y agrega información de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y añade el autor: la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y para que no quede duda quién fue, lo menciona: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y hace esta pregunta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, ¿m?, no porque se cuidara de los pobres o porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era, y aquí hay una palabra poderosa y muy oscura, era ladrón. Y teniendo la bolsa, dice el texto, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, directamente, hablándole a él. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos queridos, lo que acaba de ocurrir en nuestra historia tiene connotaciones muy importantes, porque esto ocurre justamente apenas una semana antes de la crucifixión. Y aquí se desarrolla una escena que definitivamente encapsula o pone junto lo que es la esencia de la adoración genuina. He titulado mi sermón La adoración que agrada a Dios, y le he agregado como subtítulo: una ofrenda extravagante de amor. Cuando observas el texto y observas la historia, vemos varios matices en esta historia. Por un lado, los religiosos que están conspirando para matar a Jesús. Observas el verso 53 del capítulo 11, apenas un capítulo más atrás, que literalmente dice: así que desde aquel día, del día que Lázaro fue resucitado, desde aquel día acordaron matarle.
Y muy pronto, cuando Cristo entre en Jerusalén, miles saldrán con ramas en las manos, gritando, sálvanos ahora, expresión que es Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mientras todas estas cosas van pasando, allí en aquella casa, María de Betania está realizando un acto de devoción íntimo y costoso. Y este pasaje presenta un contraste radical entre tres tipos de personas: el amor sacrificial de María, el servicio fiel de Marta y la gratitud humilde de Lázaro. Pero por otro lado, destaca también la religiosidad mentirosa de Judas, que deja en evidencia cuán podrido estaba su corazón. Así que este es mi primer encabezado: la motivación del amor regenerado. Tal cual hemos visto en los versos que van del 1 al 3, 6 días antes de la Pascua, Jesús entró en casa de Lázaro en Betania, allí a disfrutar de la amistad que tenía con esta familia. Aclara el texto, y quiero que imagines que la última vez que Lázaro estuvo en Betania, la última vez que Cristo estuvo en Betania, Lázaro estaba muerto. Pero ahora ahí hay una gran diferencia. El que fue resucitado se integra al gozo familiar para hablar, conversar, tener comunión y comer algunos alimentos ese día. ¡Qué escenario tan maravilloso! Jesús, estando allí con María, con Marta y con Lázaro, nos muestra esa triple respuesta del creyente. El creyente que sirve, el creyente que adora, el creyente que da testimonio vivo. Y María, que tiene en su posesión 1 litro de este perfume descrito como, y añade, nardo puro. No era algo que había sido alterado. No era cualquier tipo de perfume. No era algo que, como nosotros pensamos, imita a los originales. No, yo sé que muchos de nosotros, por supuesto, que quiere oler bien, pero no tiene el bolsillo para pagar el precio de ciertos perfumes, porque no sé si sabías que algunos perfumes caros, buenos, son excesivamente caros. Hay uno muy conocido, que es muy famoso, Baccarat, que cuesta la botella de algunas onzas más de $400. Si yo compro algo así, cada vez que una gotita de ese coso me cae arriba, yo siento que me voy a desintegrar. ¿A cómo saldrá la gota de ese perfume? Así que no. Ella no tenía un perfume que era la imitación del original. Ella no tenía una pretensión de hacer un espectáculo con lo que tenía. El texto claramente dice era de nardo puro, un perfume cuyo valor era el equivalente al salario de 1 año. ¿Cuántas gotas de sudor habría que sacrificar para coger todo tu dinero ganado en 1 año y comprarte ese perfume? No era algo barato, era algo realmente especial y único. Y el texto nos dice que ella no tomó una parte del mismo, sino que literalmente rompe el frasco, derrama todo el contenido del perfume en un acto de humildad y empieza a secar los pies de su Señor con su pelo. Esto no es un ritual público, sino un derramamiento íntimo y total.
Y dice el texto, el aroma llena toda la casa. Y hermanos, así es la adoración genuina. Escucha, primero es costosa porque involucra lo más valioso para nosotros. Segundo, es humilde porque está dirigida a los pies de Jesús, reconociendo el lugar en el que tú y yo debemos estar. Y además es íntimo y público, porque este derramamiento del perfume caro echado sobre sus pies y limpiado con su pelo es una muestra de una entera devoción al señorío de nuestro gran Dios. Hermanos queridos, la santidad puede imitarse, pero la verdadera santidad, la verdadera devoción no puede ser ignorada. Es fácil disimular nuestros pecados. Es fácil, como hacían los fariseos, imitar la piedad. De hecho, el apóstol Pablo claramente dice que algunos, hablando de algunos hombres malos, tienen apariencia de piedad. Su lenguaje es correcto. Su expresión corporal en el culto o en la conversación es correcta, pero no es genuina. Es una apariencia de piedad. Y la diferencia entre una apariencia de piedad y una genuina piedad es que solo una de ellas llenará la habitación de aquel perfume que el alma que ha estado con Dios recibe de su propio Señor. ¿Se puede hablar cristiano? ¿Se puede citar la Escritura? ¿Se puede hacer lo que la religión externa nos pide hacer? Pero solo el corazón que está inclinado humildemente, derramando sinceramente su devoción ante Cristo, solo ese corazón disfrutará del perfume de su bendita presencia. ¿Y sabes qué? Ese perfume llena toda la casa. ¿Y sabes lo que significa eso? Madres, padres, que cuando eres un adorador genuino como esta mujer, cuando derramas tu alma en Él, cuando confías en Él, cuando tu devoción es sincera, todos en casa reciben el beneficio. Todos, hasta la mascota. ¿Sí? Sí. Todo se llena del perfume de la habitación. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace una gran diferencia entre oler a vida y oler a muerte. Oler a muerte. Sabes que cuando moría en el pasado, en Oriente, las personas, la idea de querer conservar el cuerpo en buen estado no era una cosa mala, era algo que venía de su corazón. Así que ellos echaban especies aromáticas sobre el cuerpo, solo con que, obviamente, para echar fuera un poco del nauseabundo olor que la muerte produce. Yo no sé si has tenido la desgracia de estar en la presencia de un cuerpo que está con esas características, pero debo decirte, nada golpea más fuerte los sentidos que entrar en un lugar donde un cuerpo de alguien que estuvo vivo ahora está literalmente descomponiéndose. Nada produce más dolor interno al punto de que algunos, no pudiendo soportar ni teniendo la entereza en sí mismo, tienen que abandonar el lugar porque ese olor es difícil de asimilar.
Aquí nadie que me diga que va a los zafacones por la mañana, los abre y dice, ¡ah, aire fresco! ¿No? Nadie hace eso en su buen sentido. Nadie hace eso. Si usted se da cuenta de lo que la gente come cuando usted pasa frente a ellos caminando, cuando usted va caminando por el barrio y hay que sacar la basura, usted casi sabe cuál es el menú que han tenido. Todo el que come pescado durante la semana y usted pasa frente al zafacón donde esas personas comieron pescado, usted sabe. Pescado frito. Nadie disfruta los malos olores. Pero qué diferencia cuando el olor es grato, cuando el perfume es grato. La Biblia habla de olor a muerte y de olor a vida. Es decir, y dice nosotros, lo que hemos depositado nuestra confianza en aquel que murió y resucitó, ya no tenemos olor a muerte, sino que tenemos olor a vida. ¡Qué gran diferencia! Por eso la gente que todavía está en el proceso y que Dios está trabajando en sus corazones y hay allí una obra misteriosa y secreta, se dan cuenta de la diferencia que hay entre un verdadero creyente y un profesante. Es que entran en tu casa y te dicen, esta casa es diferente. El ambiente es diferente. Aquí se respira algo diferente. Y no es lo que tú le echas al perfume. Así es la adoración verdadera. Yo no sé si eres cosmético en el sentido de que eres ordenado. Hoy en día, cada vez más. No se sabe quién dura más en el baño arreglándose, si las mujeres o los hombres. Pero yo sé que los hombres han ido adoptando cierta conciencia de lucir un poco mejor. Pero debo decirte algo. Nuestra gran preocupación no debe ser lo externo, sino lo interno. Aunque te pongas tus colonias caras y te bañes con tus jaboncitos caros, si el alma no está dedicada devocionalmente al Señor de los señores y Rey de reyes, podrás oler por fuera, pero tu alma carece del perfume, de la presencia de aquel Dios que dice la Escritura, anhela estar en lo íntimo contigo. Así que la pregunta es para nosotros, ¿qué es tu nardo puro? ¿Tu tiempo? ¿Tus dones? ¿Tus recursos? ¿Tu reputación? Hermanos, la adoración verdadera duele un poco, porque significa renunciar a algo valioso para honrar a uno que es el más valioso. No podemos dar a Cristo solo lo que nos sobra. No podemos hacer eso. Él no es una cosa más en nuestra agenda. Si tengo tiempo, me ocuparé de eso. Cuando tenga tiempo, me ocuparé de mi alma, porque realmente lo que ocupa mi atención en estos días es mi trabajo, mis responsabilidades, mi entretención, mi otras muchas cosas, y ya veré si puedo ocuparme de lo espiritual. Ah, qué pena. Qué tristeza. Nuestra confesión dice, el culto aceptable a Dios es instituido por Él mismo. María no siguió un protocolo litúrgico, sino el impulso de un genuino amor redimido.
Nuestro culto dominical debe ser la expresión de una vida de adoración que ya se ha derramado en privado. Así que, esta es la cosa. Así como el perfume que al romperse el frasco llena toda la habitación de su esencia y aroma, así el corazón regenerado debe romperse en una entrega total para que la fragancia de Cristo llene sus espacios y se extienda a otros. En segundo lugar, y ese es mi segundo encabezado, observamos que esta escena genera reacciones. Escucha. Genera reacciones y una de ellas es la crítica de la religiosidad no regenerada. Entre los testigos de aquel evento, que imagino que cuando aquel perfume se derramó, algunos dijeron, ¡ah, exquisito! ¿Verdad? ¡Ah! Se nota que era un buen perfume. Pero hubo uno que hizo. Oh, sí. La reacción que uno espera sea una reacción positiva. Un buen perfume. Y él olió el perfume y en vez de hacer, hizo. Dice el texto. No lo digo yo, dice el texto. Dijo uno de sus discípulos, verso 4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¡Qué impronta! ¡Wow! ¡Qué impronta! ¿Qué les parece? Y he aquí lo que Judas comentó. Preguntó y no lo hizo con discreción, porque hay ciertas preguntas que hay que hacerlas con discreción. Pero lo hizo a mandíbula suelta para que todos los que estaban allí se enteraran de la pregunta. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Hay estudiantes que levantan la mano y quieren preguntar, pero no es para preguntar, es para enseñar al profesor o para dar su opinión de lo que el Señor está diciendo. Pero hay otros que con mucha discreción se acercan al profesor y al oído le preguntan, profesor, tal cosa yo no la entendí, usted puede explicarme luego. Así, hijo, ¿cómo no? Hay una diferencia. Judas no era un buen alumno. A mandíbula batiente expresó, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Quién le dijo a Judas que estábamos interesados en vender el perfume? A ver, dígame usted. ¿Quién le dijo a Judas que el perfume era para venderlo? ¿Qué sabía Judas del perfume? Pregunto, ¿había invertido Judas en el perfume? No, pero así es la gente. La gente, aunque no le pregunte su opinión, al final la va a dar. Aunque la opinión sea positiva. Y he aquí el asunto, que la Biblia descubre la intención de la pregunta. Dice el texto, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. He aquí el punto, mis hermanos. Judas hizo un cálculo aproximado. Dijo 300 en esta bolsa. De esos 300, meto la mano derecha en la bolsa y saco un porcentaje. Y no contento con eso, meto la mano, la mano derecha era la izquierda y saco otro porcentaje porque si había más podía sustraer. Y esto nos enseña una gran lección, hermanos. Cuando usted oye ciertas cosas que la gente dice, no reaccione muy rápido. Porque pudiera ser que lo que él está diciendo, aunque suena bonito,
no sea por una buena razón. Cuando la gente escuchó a Judas, la impresión que le daba al público era: ¡qué buen corazón! Porque él está pensando en los que no tienen nada. Él está pensando en los pobres, pero el texto claramente dice: él no les importaban los pobres, aunque su discurso pareciera que sí. A él lo que le interesaba era chin, chin, la plata. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender todos nosotros es que cuando escuchamos un discurso, nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que se dice, porque muchas cosas parecen ser buenas. El discurso es correcto, la motivación parece correcta, pero al final lo que esas personas que dan bonitos discursos quieren es quedarse con tu plata, con tu dinero. Y debo decirlo que en eso los políticos son expertos. En ese punto ellos son expertos. Por eso, cuando tú observas a Judas, te das cuenta que la Biblia, que no esconde absolutamente nada, mostró cuál era realmente la intención de su corazón. Era ladrón, tenía la bolsa y de allí sustraía lo que se echaba en ella. La respuesta no se hace esperar en la Escritura. Aunque su argumento sonaba piadoso y socialmente responsable, cuando dijo: ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Juan, inspirado por el Espíritu, revela su verdadera motivación. Y más aún, esto representa la mentalidad, y voy a decirlo con dos palabras, utilitaria y mercenaria, que evalúa la adoración por su rendimiento social o por su beneficio práctico. Yo les digo, hermanos, hay muchas necesidades en este mundo, ¿cierto? Hay muchas bocas que alimentar, hay muchas madres solteras que cuidar, hay muchos niños sufriendo dificultades en el mundo. Pero el Evangelio de Cristo, aunque se identifica con todas estas grandes necesidades, nos recuerda que el centro de la verdad está en sanar al corazón de su pecado, en tomar al pecador y regenerarlo, para que este pecador entienda que ahora su vida no es igual a la que tenía antes. Y ahora puede servir a Dios usando, si él quiere, sus recursos para muchas de estas obras sociales. Pero ojo, no, la iglesia no debe convertirse en un club social que atiende todas las necesidades del mundo mientras el evangelio se olvide en una gaveta, porque ya de eso lo sabemos bien. Lo hemos visto por años. Las iglesias que se convierten en comedores públicos y se convierten en lugares que atienden necesidades, pero pueden matar el hambre física y se olvidan del hambre espiritual. Y así no debe ser. Así no debe ser. Así que cuando veo a Judas, veo en él reflejado mucho de esa esencia. Mucho de una oportunidad que algunos grupos usan para enriquecerse. Déjame decirte una cosa. Nosotros, todos los años, damos de nuestro corazón un juguete nuevo sin envolver para niños que padres no pueden comprar. Eso no es un gran esfuerzo. Y otras organizaciones han tocado nuestras puertas para que nosotros cooperemos con ellos. Pero en esta iglesia, como Dios le ha dado pastores que son cabezones, y no estoy refiriéndome a cabeza grande, aunque casi todos tenemos cabeza grande, sino que piensan un poco,
Cada vez que nos hacen una sugerencia para pedir algo, la pregunta surge, ¿son confiables esas personas? Porque muchas veces nos han venido a pedir que donemos para ciertas organizaciones que su jefe, el que dirige la organización, tiene un salario de 6 dígitos. Oh, ¿oíste? Yo no sé si tú vas a llegar a un salario de 6 dígitos, pero si tú llegas, te felicito. Pero muchas de esas organizaciones cristianas se enriquecen de lo que la iglesia con dificultad les da. Y usted se va cuando sale y se monta en su carrito del año que lo hicieron. Y ellos se montan en su carrazo del año con su mansionsota allá cerca del lago, y a veces cuando el clima está duro y el tránsito está difícil, se montan en sus helicópteros y usted en la 95 tragándose un tranque de 4 horas, solo porque usted le dio su dinero. Así que no. Aquí observamos bien a dónde se va la plata, dónde dirigimos la plata. La religión no regenerada siempre busca convertir los medios como el dinero y los programas y las obras en fines, olvidando que el fin último es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como un contador que solo ve números y pierde la belleza de una sinfonía, la mentalidad de Judas solo calculaba costos y beneficios. Y fue ciega al lenguaje del amor y la devoción de aquella mujer. En tercer lugar, y este es mi último punto, he aquí lo que Cristo nos enseña en los versículos 7 al 8. La defensa de Cristo y el valor de la oportunidad. Entonces Jesús, escucha esto, al escuchar a Judas, que abrió su boca públicamente para decir lo que dijo, Cristo dijo, déjala. Una palabra fuerte. En el griego es una palabra que nos muestra una palabra autoritaria, casi tan fuerte como aquella que se usó para echar fuera a los ladrones del templo. Ese déjala no fue, déjala por favor. No. Ese es como cuando usted dice, déjala, pero da en la mesa. ¿Qué? ¿Usted sabe cómo es eso, verdad? Al muchacho ahí, dale, y usted, muchacho. Ah, bueno. Y el muchacho atiende. Así fue como como Cristo le dijo a Judas. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mis hermanos, he ahí donde Jesús claramente defiende el acto de María y le da un significado eterno. Él dice, esto es simbólicamente para el día de mi sepultura. María había sido guiada por el amor, por la verdadera devoción y quizás por alguna intuición espiritual para hacer lo que luego muchos querían hacer, ungir al Cordero de Dios para su sacrificio. Qué hermoso. Y esto nos habla literalmente de que hay ciertos momentos que nos presentan ciertas oportunidades. ¿Cómo lo define uno? Alguien ha dicho, ahora los que están durmiendo se despiertan y me ponen atención, y alguien ha dicho, no se rían los que están durmiendo porque yo estoy viendo. Que la oportunidad es un tren que llega a la estación.
¿Ok? Y ese tren pasa cada cierto tiempo. Supongamos que usted va a la estación, pero no se monta en el tren. ¿Usted sabe lo que perdió? Perdió la oportunidad. No basta con ir a la estación. Tiene que montarse en el tren. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces hay una sola oportunidad. En la vida, muchas veces la ventana, la puerta se abre una sola vez. Pongamos un ejemplo un poco macabro. El hombre más fuerte de la historia en la Biblia, aquel hombre de melena larga, Sansón, melena larga pero cerebro corto, ¿no? Porque este hombre tenía una pasión por las mujeres, sin importarle si eran de Israel o si eran de otros pueblos. De hecho, se dedicó a perseguir mujeres impías, al punto que una mujer a la cual él le reveló su corazón y su secreto, lo traicionó para siempre. Ahí está el hombre más fuerte del mundo, en presencia de sus enemigos. Le han sacado los ojos, escucha bien, porque quizás este es irónicamente una verdad revelada de que como él estaba ciego espiritualmente, ¿para qué necesitaba los ojos? Él estaba ciego. Y ahora que está débil y en mano de sus enemigos, el que era temido por su fuerza, y te quiero decir una cosa, este individuo se las traía. Cogió un pique, como dicen los dominicanos una vez, con un pueblo y se llevó la puerta del pueblo, porque no estamos hablando de que agarró una puerta de aluminio, no, se llevó una puerta con los pilares. Se los llevó. Un día agarró un león y cuando el león abrió la boca, se lo destrozó. Era descomunal. Nadie quería tener una diferencia con Sansón. Sin embargo, a causa de su pecado, se debilitó terriblemente. Yo creo que aunque tuviera la complexión física, así como el pastor, ¿verdad? Espiritualmente no podía levantar ni una piedra del suelo. Y escucha esta situación cuando lo envían a buscar para burlarse de él sus enemigos. Y lo traen de la cárcel, un muchachito, lo trae como si fuera un burrito, un animalito. Lo trae para que ahora todo el mundo del gran temible hombre que ahora no puede ni con su propia vida. Eso es lo que el pecado hace, ¿eh? Eso es lo que el diablo hace. El diablo te agarra, te exprime y después te exhibe como un bagazo. Y él mismo te saca la lengua y se burla de ti. Te rindes a él y te destruye. Y aquí está este hombre que ahora se va a abrir una oportunidad para él. Cuando llega al lugar que están celebrando la victoria sobre él, le dice al muchachito, al joven, del cual no conocemos su nombre, por favor, colócame cerca de los muros de las columnas del templo. El tren pasó una sola vez. Él llegó a la estación, pero él no se quedó en la estación. Él se montó en la oportunidad. Y cuando estuvo allí, que sintió con sus manos que estaba en el lugar cuyas columnas sostenían el techo, oró a Dios en esa única oportunidad. Y dice la Biblia, Dios escuchó su clamor.
Las fuerzas le fueron devueltas. Empujó aquellas columnas, el techo de concreto, de piedra, de granito, cayó sobre todos los que estaban allí, incluyendo a él. Pero vengó a sus enemigos. Una oportunidad. Es nefasta. No sé si a usted le gustaría una oportunidad así, pero es nefasta, es difícil. Dios se honró mostrándole que en el último momento de su vida, sin fuerza, sin ojos, sin nada que nadie pudiera temerle, en la debilidad absoluta, el Dios que responde la oración, el Dios que sustenta a los débiles, estuvo con él en esa única oportunidad. Y él aprovechó esa única oportunidad. Y de allí, de aquel lugar, cuando abrió sus ojos nuevamente, ¿sabes dónde lo abrió? En la gloria. Esta mujer aprovechó una oportunidad. Hermano, en los 363, 64, 360, 352 días que le quedan al año, ¿cuántas veces vas a ir a la estación? ¿Cuántas veces Dios te va a dar la oportunidad de ir a la estación para que tomes el tren de la oportunidad? Esta mujer, una semana antes de Cristo morir, tomó la oportunidad y en su acto estaba haciendo lo que nadie jamás volvería a hacer con Cristo, estando vivo, con Él vivo. Y por eso Cristo detuvo cualquier ataque contra ella, dejándole saber a todos que si queréis hacer bien a los pobres, no te preocupes. Los pobres siempre estarán con vosotros. Pero yo voy a la cruz. Y una vez en la cruz, ascenderé a la presencia de mi Padre para regresar luego. Es decir, esta oportunidad única, ella la aprovechó al máximo. Ahora, por supuesto, ¿por qué razón tú tienes los vecinos que tienes? ¿Por qué razón tú tienes los amigos que tienes en la escuela? ¿Por qué razón tú cuando vas al supermercado hablas con la misma cajera? ¡Qué coincidencia! Mira, la misma cajera me ha atendido en los últimos meses. ¿Cuántas veces te ha dado Dios la oportunidad de usar la ventaja que te da el saber que esa oportunidad es preciosa para cambiarle la vida a alguien? Nadie fríe pollo como frío yo. Y yo tengo aquí una prueba. La hermana Ana, que para esa época era mi amiga en Chifilé, era mi jefa, por cierto. Pero a los 2 meses ya yo era el jefe de ella. Bueno, no, compartíamos responsabilidades. Y allí, hermanos, para los que no saben, ay, yo quiero trabajar en Chifilé. La canción es bonita, la que ponen ahí en la bocina, porque son canciones cristianas, pero el trabajo, mire, teníamos 100 carros esperando en el delivery que se hace, en el rush, por hora. 100 carros por hora, más los que entraban adentro a comprar sus productos. Y ahí habíamos un par de gente allá atrás trabajando, Ana en la línea del frente, yo en la línea de atrás, y sabe, el maestro friendo pollo, aquí está. 8 freidoras de aceite profundo, y eso de empaniza, mete pollo, empaniza y mete pollo. Ya estamos acabando, no, muchachos, apenas estamos empezando, y empaniza y mete pollo. Yo salía haciendo cocorocó cada vez que salía del trabajo. Sí, yo salía casi volando.
Pero entre mete pollo y saca pollo, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Ah, bien, bien. ¿Por qué no nos visitas un día en la iglesia y ve y conoces a la familia y conoces? Oh, sí, sí. Mira, de hecho, ahí viene el día de acción de gracias. ¿Por qué no pasas con la familia por casa y conversamos? Oh, sí, sí, así fue. Llegó a las 10 de la mañana, el día de acción de gracias, a las 10 de la mañana. Bueno, pero un buen tiempo para conversar y hablar. ¿Sabe lo que Dios hizo con Ana? Que abrió su corazón al evangelio. Pastor, ¿cuándo vamos a salir a predicar? Tú sales todos los días a la calle, predica. Predica, porque ¿cuál es la razón por la cual Dios ha puesto a la gente que ha puesto contigo, trabajando contigo, o tus vecinos o tus amigos? Porque todos los días Él te da una oportunidad para que tú le hables a su corazón, lo ministres a su corazón, y Dios en su bondad va a tomar el evangelio para despertar a sus elegidos, sin importar lo que estén haciendo o donde estén. Él es el que salva. Así es, Él es el que salva. Hermanos, y le digo de verdad, hay un tiempo para todo. Hay momentos en los que Dios nos llama a dejar lo urgente, aún lo bueno, como ayudar a los pobres, por lo supremo, que es estar a los pies de Jesús. No pospongas tu devoción personal, no pospongas tu quebrantamiento ante Él, no pospongas tu ofrenda de alabanza. Mañana puede ser tarde. No podemos dejar lo eterno por lo que es pasajero. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, porque puede ser que el tren no vuelva a pasar por la estación otra vez. En conclusión, María nos enseña que la adoración que agrada a Dios nace de un corazón transformado por su gracia. Se expresa en una entrega costosa y total a Jesús, y es defendida por el mismo Señor. Judas nos advierte sobre el peligro de reducir la fe a cálculo y utilidades. De hecho, cuando la gente me pregunta, pastor, ¿y cuándo vamos a tener un edificio? Yo le digo, ya tenemos un edificio. ¿A dónde tú estás ahora? En un edificio. Porque algunas veces, y yo he visto esto con mucha frecuencia, que muchas iglesias se destruyen cuando lo único que importa es levantar un blog encima de otro blog. Y nosotros como iglesia anhelamos, sí, tener una casa en la cual digamos, esta tierra es mía, pero no al costo de destruir o dejar de construir el cuerpo de Cristo. Hay un desafío para nosotros esta semana, y este es el desafío que quiero presentarte, hermano querido. Esta semana realiza un acto de adoración costosa, que sea específico, algo que primero realmente te cueste, ya sea tiempo, comodidades o recursos. Segundo, que se centre directamente en honrar a Jesús, no para que lo esté poniendo en Facebook y en TikTok para que la gente te felicite. No, sino que, como dice la Escritura, lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y en tercer lugar, que pueda ser malentendido o parecer impráctico para otros.
Y te voy a dar un ejemplo. Destina 1 hora de tu tiempo más productivo del día solo para orar y alabar. Seriamente. Pastor, pero yo oro cuando estoy acostado en la cama. Muy bien, muy bien. Te felicito. Porque en realidad lo que pasa es que cuando tú te acuestas en la cama y tú estás cansado y empiezan los pensamientos a invadir tu mente, y cuando tú vienes a ver, tú te levantas por la mañana y dices, venga, pasé la noche orando. Tú sabes que eso no es verdad. Toma un tiempo donde estés despierto para orar y alabar al Señor. Ese es el anhelo. Siempre he tenido ese anhelo, pastor, de estar más cerca del Señor. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Toma un tiempo para identificar necesidades en tus hermanos a las cuales puedas aliviar, que puedas identificarte con la escasez que algunos tienen, sin la necesidad de divulgarlo. O escribe una carta personal de agradecimiento y adoración a tu Señor, no para publicarla, sino para leerla en su presencia. ¿Sabe lo que dice la Escritura? En Marcos 14, del 3 al 9, para cerrar este maravilloso evento, esta historia tiene información adicional. Y Marcos dice en estos versículos, escucha, para que quede claro, dice el texto, cuando Cristo dijo en el verso 6, dejadla porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres, verso 7, Marcos 14, dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Verso 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No sé cómo quieres ser recordado, pero obviamente es muy hermoso que esta mujer va a ser recordada por lo que hizo. 2000 y tantos años después, estamos mencionando en esta generación lo que ella hizo. Eso se llama dejar un legado. Eso que es intangible, pero que sobrepasa el tiempo, es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Por qué cosas quieres ser recordado en la vida? ¿Solo por hacer plata? Pues por supuesto que no. Por ganar trofeos humanos, te diré lo que alguien me dijo. Algún día alguien tomará todos tus trofeos y tus reconocimientos y lo echará a la basura. Porque ya, ¿para qué? Ya te fuiste, se fue tu mamá, se fue tu papá, se fueron tus hijos y eso ahí cogiendo polvo. Dónamelo al Goodwill o bótamelo. Ya se acabó. Pero lo que haces para Cristo permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos esta mañana de tu bondad y de tu palabra. Oh Padre Santo, cuántas veces nuestras actitudes son tan parecidas a la de Judas, pensando en la opinión de los hombres, luchando con orgullo, luchando con cosas infantiles.
deseo de reconocimiento humano, deseo de ser tomado en serio, decimos nosotros. Padre, pero lo más importante es que el evangelio no es acerca de mí, es acerca de Cristo. Es acerca de tu Hijo Jesús. Oh, qué mujer que nos ha dado un gran ejemplo en esta mañana. Si algo queremos en este 2026, Señor, es romper el perfume costoso de nuestras almas y derramarlos exclusivamente en los pies de nuestro gran Salvador. Nada más, nada menos. Oh, ayúdanos a enfocarnos en este año en lo que realmente tiene valor y no en los adornos o en las cosas que esta feria de la vanidad presenta todos los días. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu bondad al darnos el evangelio y ayúdanos a dejar nuestras almas hallar refugio en él para siempre. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta semana comienzan los grupos de ascenso. Aunque es invierno y nos estamos muriendo del calor en la Florida, no importa, vamos a subir hacia arriba. Si tú no estás en un grupo de ascenso, te lo vas a